este punto tenemos ya el principio termodinámico y el instrumento para medir la temperatura. Aparentemente, solo nos faltaría fijar una unidad o el punto de referencia para poder proceder a medir las temperaturas. Sin embargo, no es tan sencillo como parece. Pensemos sobre el siglo XVII. ¿Ustedes saben cómo se realizaban los primeros experimentos de calorimetría? ¿Qué punto de referencia tomaban ellos? ¿Cuál tomaríamos nosotros? ¿Verdad? Podríamos pensar en el punto de fusión del hielo, pero en Europa, en aquel momento, alrededor de 1600, la mayor parte del año era difícil obtener hielo. Bueno, podríamos tomar entonces el punto de ebullición del agua, pero este varía de día a día y de ciudad a ciudad. Entonces hay que tener un poco de cuidado al escoger el estado de referencia, pues debe no solamente ser preciso, sino además debe ser reproducible y constante. Los primeros puntos de referencia usados históricamente fueron los siguientes: la temperatura del cuerpo humano, el punto de fusión de la mantequilla, el agua más caliente que se pudiera aguantar en la mano. Sorprendente, ¿verdad? Pero hoy en día los puntos de referencia de temperatura son mucho más sofisticados. ¿Cómo se determina ahora la referencia? Como el punto de cambio de fase de una sustancia pura a una presión determinada. El ejemplo más común es el punto de ebullición del agua destilada a nivel del mar, pero hay otros ejemplos y se los voy a mostrar aquí en pantalla. No solamente es el estado de referencia o punto de calibración importante, sino además el valor numérico dado en cada punto es esencial, pues se define con ello la escala de la temperatura. A mediados de los 1600 en Europa, el termómetro de bulbo estaba bien difundido, pero con la desventaja de que cada fabricante le instalaba la escala de medida que él deseaba. Un diseño popular le asignaba 1 a la temperatura ambiente con 8 grados de calor por encima y 8 de frío por debajo. Entre otras escalas podríamos destacar aquella sugerida por el astrónomo danés Ole Romer, que le asignaba 7,5 grados al punto de hielo y 22,5 grados a la temperatura del cuerpo humano. Para esa época, un fabricante de instrumentos, Gabriel Fahrenheit, fabricó termómetros en base a esta escala multiplicada por 4 para eliminar las fracciones. En dicha escala, una mezcla de agua de mar se congela a 0 grados y la temperatura del cuerpo es del orden de 96 grados. Pronto se adoptaron para esta escala puntos de calibración más precisos, como el punto de fusión y ebullición del agua, 32 grados y 212 grados respectivamente. Mientras la escala de Fahrenheit se hacía popular en Inglaterra y Holanda, el francés Reaumur en 1731 presenta un termómetro de vino tinto francés naturalmente, calibrado en 0 grados para el punto de hielo y 80 grados para el agua hirviendo. Por más de 100 años, su uso en Francia fue muy común. Por esa época, el astrónomo sueco Andrés Celsius sugirió una división de 100 grados entre los dos puntos de cambio de fase del agua. Curiosamente, la escala originalmente propuesta por Celsius, llamada antiguamente escala centígrada, marcaba 100 grados para el punto de congelación del agua y 0 grados para el punto de ebullición.
A mediados de 1800 se podía comprar termómetros con 18 tipos distintos de escalas. ¡Qué caos!, podríamos decir, pero así sucedía. Hoy en día, en la práctica, se trabaja con dos escalas de temperatura. ¿Cuáles? La escala Celsius y la escala Fahrenheit. Las dos escalas se relacionan de manera lineal, pero tanto la unidad en sí como el punto al cual se le asigna el cero son distintos. De tal manera, para cambiar una medición de temperatura de una escala a otra, se utiliza la siguiente relación. Es posible demostrar, entonces, que existe un punto mínimo posible de temperatura al cual se le podría asignar el valor de cero absoluto de temperatura. Una manera empírica de llegar a esta conclusión es hacer un gráfico de presión contra la temperatura para un gas a baja presión contenido en un recipiente rígido. Si bien todavía no hemos visto la relación entre temperatura, presión y volumen, para la situación descrita, el volumen del gas varía linealmente con la temperatura. Uno pudiera ir bajando la temperatura y graficando tanto la temperatura como la presión. Tarde o temprano el gas condensará, por lo que el experimento no se puede llevar a cabo hasta el extremo de mínima temperatura. Será así entonces muy racional usar este punto como el cero de una escala de temperatura. Es esta justamente la base de las escalas termodinámicas o escalas absolutas de temperatura. Microscópicamente hablando, si la temperatura se asocia al grado de movimiento molecular, es teóricamente posible que exista un punto en el cual las moléculas se mantengan estáticas. No tendría sentido hablar de temperaturas mayores que esta. Más adelante, al discutir la segunda ley de la termodinámica, se hará un énfasis en este punto y se podrá aclarar cómo la temperatura y las escalas de temperatura se asocian a la variación de la energía de un cuerpo. Hay otras escalas, como la escala Kelvin y Rankine, usan una unidad cuya magnitud es la misma de las escalas Celsius y Fahrenheit respectivamente, pero ubican el valor 0 en el cero absoluto. Entonces debemos de tener mucho cuidado al hacer una conversión de unidad que involucra el término de temperatura. Por la imagen que tenemos en pantalla nos damos cuenta que la escala Kelvin es la única escala de temperatura que no lleva el símbolo de grado, puesto que hace un énfasis de que así es la escala absoluta del sistema internacional. Bueno, hasta aquí nosotros hemos visto un poco de lo que ha sucedido y cómo hoy, bueno, tenemos un instrumento ya con una escala fija, ya sea la que más manejamos, la Celsius o la Fahrenheit, dependiendo del lugar en donde estamos. Tenemos algo ya fácil, ¿verdad? Pero no fue así en un principio. Más adelante vamos a hacer unos problemas para poner en práctica estos conocimientos. Bueno, yo me despido por ahora y les deseo mucho éxito.